Bienvenidos a esta introducción a lo que es programación en GPU y el lenguaje de programación CUDA. Mi nombre es Pablo Figueroa, profesor de la Universidad de los Andes en Colombia. ¿Qué vamos a ver? Vamos primero a definir qué es una GPU, vamos a ver algo de su historia, vamos a identificar los conceptos más importantes de programación, primero desde el punto de vista del lenguaje de programación más genérico que se denomina OpenCL, y luego desde el punto de vista del lenguaje que vamos a ver en más detalle, que es el lenguaje CUDA, que funciona principalmente en las tarjetas de gráficas de NVIDIA. ¿Qué es una GPU? Viene del inglés Graphics Processing Unit, unidad de procesamiento gráfico. Son unidades que inicialmente nacieron para desarrollar más rápidamente las gráficas que se querían mostrar en un computador. Actualmente se utilizan para muchos propósitos, no solo para generación de gráficas. Por eso vamos a decir que en ella se puede desarrollar un modelo que se denomina GPGPU o General Purpose Graphics Processing Unit, que puede desarrollar labores no solamente para gráficas, sino para varios propósitos. ¿Cuál es la característica principal? La característica principal es que es una unidad de procesamiento altamente paralelo. No es de propósito general como una CPU, no tiene una capacidad de procesamiento tan alta en términos de instrucciones, sus instrucciones son mucho más limitadas, pero permite hacer muchas operaciones en paralelo. Y eso vamos a ver que define un nuevo paradigma de programación y una nueva forma de hacer las cosas, que en particular es muy útil dentro del contexto que estamos viendo de herramientas de programación de alto rendimiento. También las GPUs tienen su espacio en lo que es una arquitectura actual de un computador. Un computador actual generalmente tiene varias CPUs, eso ya es un estándar. No se tiene solo una CPU, sino varias CPUs, muy probablemente en un solo chip. Y es posible que la máquina tenga al menos una GPU, una Graphics Processing Unit, que le permita generar gráficas de una manera rápida, sobre todo si estamos hablando de las máquinas que se venden para entretenimiento y para juegos. Actualmente también en máquinas un poco más para cálculos científicos se acostumbra a tener también una unidad para cálculo separable de una GPGPU. Entonces vemos que cualquier máquina va a tener al menos dos unidades de procesamiento altamente paralelo, una GPU y una GPGPU, y dos o más generalmente CPUs que son de propósito general. Bueno, ¿de dónde surgieron las GPUs? Surgen, como dije, inicialmente de un modelo en donde se trataba de acelerar el procesamiento gráfico. El modelo reinante en ese momento era el modelo propuesto por OpenGL. A mano izquierda vemos el pipeline o las operaciones más importantes que se desarrollaban en OpenGL. Inicialmente pues se recibían ciertos triángulos que eran los que se definían para un objeto en general. Esos triángulos se procesaban. Generalmente el procesamiento implicaba hacer transformaciones geométricas, rotaciones, traslaciones, escalamientos. Luego se calculaba cuál era la luz que le estaba llegando a cada uno de esos triángulos. Se definía luego cuáles eran las transformaciones para pasar esos triángulos del espacio 3D a un espacio 2D de la pantalla. Se le ponían a esos triángulos ya en la pantalla los elementos de textura que se hayan definido desde el inicio. Se le agregaban colores si era necesario, se ponían algunos efectos especiales como bruma y alpha testing que permitía hacer mezclas de colores. Luego se cortaban ciertas partes de la imagen, lo que vemos aquí como depth stencil, y también se cortaban las primitivas que estuvieran demasiado alejadas o que tuvieran primitivas enfrente de ellas. Se hacía un blending con los colores ya raster.
Se hacían algunas operaciones para eliminar problemas de dithering o de eh, líneas que no se vieran totalmente suavizadas, y luego se permitía mostrar todo en la pantalla o ponerlo en la memoria que se iba a mostrar en la pantalla. Entonces era un procesamiento de varias operaciones, todas en un pipeline, es decir, cada una de esas operaciones podía estar ejecutándose en paralelo en algún momento dado bajo distintos datos, y eso pues en cierta medida el hardware lo hacía bastante bien. Pero los desarrolladores de hardware se dieron cuenta que muchas de esas operaciones pues eran muy similares, que podían de alguna manera abstraerse y tener un mismo hardware que las ejecutara, y que en algunos casos, para algunos efectos especiales, era también importante salirse de ese esquema rígido y agregar algunos pasos en el pipeline que permitieran agregar, por ejemplo, sombras o agregar efectos de luminosidad que no estuvieran aquí considerados, por ejemplo, mapas de ambiente. Esos elementos en cierta medida eran elementos adicionales a este pipeline, y valía la pena tener formas de agregar esos elementos. Por eso surgió con el tiempo los elementos programables. Los que vemos en naranja a mano izquierda pasaron a ser los naranja a mano derecha, y son ahora totalmente programables. Anteriormente pues estaban quemados en hardware las transformaciones, las texturas, la suma de colores, bruma, alpha testing. Ahora todos esos elementos están corriendo dentro de programas de GPU que son totalmente cambiables por el usuario. Y lo que tenemos ahora son dos momentos en los cuales se pueden agregar programas de GPU cuando se está procesando los vértices en el espacio 3D, que es lo que se denomina arriba como Vertex Shader, o los programas relacionados a vértices, y los programas relacionados a píxeles o fragment shaders que vemos a la derecha en la mitad. Entonces esos dos elementos se convirtieron en programables. El desarrollador de gráficas en este nuevo modelo podía cambiar esos programas y agregar a su gusto otros elementos que tuvieran que ver con vértices o que tuvieran que ver con píxeles para, como dije, agregar efectos especiales. Más adelante se dieron cuenta también, o la comunidad se dio cuenta, que esos elementos se podían utilizar para cálculos genéricos, no necesariamente relacionados con gráficas. Entonces, inicialmente este modelo de la derecha, que ya era programable para vértices y para fragmentos, se comenzó a utilizar para calcular eh, matching o formas de identificar genes dentro de una cadena de DNA, cálculos científicos de diversos estilos, procesamiento de imágenes, en fin, los usos empezaron a ser muy diversos. Y en ese momento lo que surgió fue una necesidad de tener un lenguaje y una forma de ver el pipeline mucho más genérica que la que vemos en la derecha, que en este momento pues está directamente relacionada con la generación de gráficas. Entonces, en la historia lo que vemos es, primero tenemos un pipeline de funciones fijas, luego tenemos un pipeline en donde hay elementos programables pero todavía relacionados con gráficos, y lo que tenemos actualmente, que es una unidad que puede ser totalmente programable, en donde uno puede definir el pipeline como uno lo desee.